Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un pequeño ejercicio de lo que es el principio de Pascal. Y vamos a ver la aplicación del principio de Pascal y lo importante que ha sido para el tema de la industria en todos los aspectos. ¿Ok? Veamos el planteamiento del problema entonces. Bien. Entonces vamos a ver Pascal, el principio de Pascal. ¿Qué nos dice Pascal? Les explicaba yo que lo que descubre Pascal es de que en un recipiente herméticamente cerrado, el líquido genera una presión. Que cuando nosotros sometemos al recipiente al líquido a una determinada presión a través de una fuerza F1 y por ende del émbolo que se encuentra ahí, entonces se genera una determinada presión 1 y al otro lado se genera una presión 2. Entonces Pascal descubre de que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 y es igual a la presión en el punto 3. Cuando el fluido está herméticamente cerrado y sometido a una presión, las presiones dentro del líquido de todas las partículas se igualan, son iguales. Y al ser iguales las presiones en las partículas del líquido, obviamente en las paredes del recipiente también las presiones son iguales, ¿no? De ahí deduce Pascal de que si la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, entonces la presión es fuerza sobre área. Entonces la fuerza 1 sobre el área 1 será igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces esa es la ecuación del principio de Pascal. De ahí nosotros podemos despejar la variable que querramos analizar, que querramos encontrar. En este caso, si despejamos la fuerza 2, sería igual a la fuerza 1 dividido entre el área 1 multiplicado por el área 2. Podríamos nosotros expresar el principio de Pascal a través de esta ecuación. Hagamos un ejemplo, un ejercicio, un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una aplicación enfocada en los frenos de un vehículo. Vamos a ver qué ocurre con los frenos de un vehículo. Nosotros en un vehículo tenemos la parte de lo que se llama la bomba del freno, digamos, ¿no? Tenemos un recipiente donde tenemos un líquido, el líquido de freno, que se llama propiamente dicho, el cual está conectado por una tubería. Vamos a hacer esquemáticamente la tubería, un corte ahí, el líquido sale por esa tubería y por otro lado el líquido llega por otra tubería, aquí también un corte, porque la tubería va y da vueltas por ahí, pero finalmente llega a un depósito, a un cilindro. Lo vamos a hacer esto así. Se conecta con un cilindro. Depende del vehículo, el cilindro puede ser de un émbolo, de dos émbolos y puede tener diferentes diámetros, más grueso, más delgado. Entonces supongamos que este es nuestro cilindro, digamos que así. El líquido el líquido de freno, entra por acá al cilindro, en realidad está lleno, ¿no? Está lleno de líquido. Y acá tenemos
Vamos a suponer que este cilindro, este vehículo, este diseño tiene dos émbolos. Ahí tenemos los dos émbolos. Esos émbolos están conectados a través de un mecanismo, ¿no? Por un fierro, por un fierrito ahí, que tiene unas orejitas ahí. O sea, estamos haciendo un esquema, ¿no? No estamos haciendo un dibujo perfecto de la configuración del freno de un vehículo. Estamos haciendo un esquema, simplemente un esquema. Entonces, cuando el líquido genera presión al cilindro, este cilindro empuja los émbolos y los émbolos abren, digamos, ¿no? Generan un empuje a estos fierros de acá. Ya los empujan hacia allá y hacia allá. Entonces ahí se encuentra lo que se llama la balata. ¿Ya? La balata está enganchada a estos ganchitos, está enganchada. Y obviamente la balata tiene esta forma, ¿no? Esa forma. Esa forma tiene la balata. Entonces, esa balata puede tener, les decía yo, dos cilindros, puede haber otro abajo, depende del vehículo, del diseño del vehículo, o puede haber uno nomás arriba, y aquí abajo está sujeto por un elemento que le permite girar a la balata. Entonces esa balata tiene una especie de goma, un engomado de una densidad, de una alta densidad, ahí, que ese engomado es el que hace fricción con la llanta para frenar. No con la llanta directamente, sino con el tambor de la llanta. Entonces el tambor de la llanta se encuentra cerca de esto, ahí digamos. No me salió muy perfecto, pero bueno. Ese es el tambor de la llanta. El tambor de la llanta es como la horma de hacer torta. Exactamente igual. Un plato con una horma de hacer torta. Entonces eso viene ahí. Se coloca ahí. Entonces son como unos de este tipo, ¿no? Así es la horma. Y el caucho la balata está, digamos, como que ahí. Entonces cuando el líquido empuja los émbolos, esto genera una fuerza y abre, genera el rozamiento entre la balata y el tambor. Aquí se genera el rozamiento. Y ese rozamiento genera la retención del vehículo, se detiene el vehículo. Ya ese es más o menos el esquema de un freno para un auto. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta de que acá nosotros estamos generando un empuje, una presión, como dice Pascal, una fuerza 1 en este tubo, en esta tubería. Entonces aquí nosotros generamos una fuerza 1 directa al líquido a través de un émbolo y un cierto mecanismo que tenemos acá, ¿no? Porque aquí tenemos nosotros un émbolo y estamos generándole una fuerza 1 al líquido que estamos empujando, digamos, y viene acá. Y acá, básicamente, se genera lo que es el principio de Pascal, en este sector de acá. Entonces llegamos nosotros con una fuerza, o una determinada fuerza, que tiene una determinada presión. Entonces aquí todavía tenemos una presión P sub 1 y aquí tenemos una presión P sub 2, que según el principio de Pascal son iguales. Entonces, si son iguales la presión 1 y la presión 2, nosotros podemos aplicar esta formulación. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos para ver la potencialidad del principio, digamos? La fuerza 1 sería un dato, porque cuando uno diseña, digamos, algo, tiene que darse datos de partida. Yo digo, bueno, voy a diseñar un auto pequeño, y voy a suponer que la fuerza 1 es directamente la presión que hace con el pie una persona.
el que va a manejar, el conductor. Y como es un auto pequeño, voy a suponer que la persona que lo va a manejar es un niño, digamos, un niño, no sé, de 14 años, o una niña de 14, 15, 16 años, liviano, el caso más crítico. Siempre para diseñar algo uno se va a los casos más desfavorables, ¿no? Más críticos. Entonces, suponemos que va a tener un peso, esa persona que va a conducir va a tener un peso, digamos que de 50 kilos, 40 kilos, pongámosle 40 kilos. 40 kilos de peso. Y entonces yo voy a suponer que la fuerza 1 que va a lograr generar esa persona va a ser su peso, como que se va a parar en el freno, digamos, ¿no? Y va a generar un empuje de 40 kilos. Ya tengo ese dato de diseño. 40 kilos la fuerza 1. El área 1, que va a ser el área de la manguera que va a llevar el líquido al cilindro. Una manguera que va a llevar, una manguera que normalmente es una tubería, ¿no? Una tubería que es bien delgadita. Si ustedes han sido curiosos en observar la tubería por donde va el líquido hidráulico para un freno, tiene un diámetro, interno, entre unos 3 milímetros, no tiene más de 3 milímetros de diámetro. Entonces la manguera tiene un diámetro de 3 milímetros. Con ese valor del diámetro yo puedo calcular el área. Entonces ese es un dato, ¿no? Es un dato. Entonces el área 1 va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o también pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces de ahí nosotros calculamos el área. ¿Ok? Luego llegamos al cilindro y tenemos la equivalencia, la fuerza 2 sobre área 2. La fuerza 2 básicamente es la fuerza que genera este de aquí. Este sería la fuerza 2. Pero fíjense, en este tipo de diseño me va a generar 2 veces la fuerza 2. Porque tengo 2 émbolos. La presión es la misma. Aquí hay otra presión que también le voy a llamar 2, ¿no? Entonces se va a generar el empuje para ambos lados y se va a generar fuerza 2 a la izquierda y fuerza 2 a la derecha. Ahora, esa fuerza, ¿cuánto es? Eso es lo que no conozco. Eso es lo que voy a encontrar. La fuerza 2 va a ser mi incógnita. Porque yo quiero saber cuál es la fuerza, cuánto se multiplica. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuánto se multiplica la fuerza si aplico en este sistema, si aplico yo 40 kilos de fuerza del lado del pedal del freno? ¿Ya? Y voy a calcular cuánto es la fuerza 2. Para eso debo de tener el diámetro 2. Entonces, como nosotros estamos diseñando el problema, podemos decidir cuánto va a ser el diámetro interno del cilindro que le vamos a colocar, ¿no? Podemos ponerle 3, 4, 5, depende de lo que queremos hallar al otro lado. Pongámosle, si este es el 3, pongámosle podría ser también 3 centímetros, pero ya no milímetros. 3 centímetros. Y todavía es pequeño, digamos, ¿no? Podríamos ponerle, ya pongámosle 3 centímetros. 3 centímetros. Le ponemos 3 centímetros al diámetro 2. Entonces son datos eso. Aplicando entonces el principio de Pascal, yo voy a poder obtener la fuerza 2. Acá tenemos que calcular el área, 7.06 milímetros al cuadrado. Ahora, lo que tenemos que hacer es unificar todos los datos, es decir, expresar todo en las mismas unidades, ¿ya? Porque acá tenemos el diámetro en centímetros y acá tenemos el diámetro en milímetros. Y la fuerza, bueno, la fuerza está en kilos. Lo que nos queda quizás es podemos poner este en milímetros también. Y nos quedaría 30 milímetros el diámetro. Con esos 30 milímetros de diámetro podemos calcular el área 2. El área 2 va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. 706.85 milímetros cuadrados nos daría el área 2. Entonces ya aplicando el principio de Pascal podemos obtener
la fuerza 2, que va a ser igual a la fuerza 1, que vale 40 kilos, a la fuerza 1, 40 kilos, dividido entre el área 1, que vale 7.06 milímetros al cuadrado, multiplicado por el área 2, que vale 706.85 milímetros al cuadrado. Entonces acá tenemos que los milímetros al cuadrado se nos van a ir y nos va a quedar una fuerza 2 a cada lado del sistema de 4004.82 kilos. Entonces, fíjense ustedes la magnitud de multiplicar el valor de la fuerza. Hemos aplicado una fuerza de 40 kilos y hemos obtenido un resultado de 4004 kilos. De 40 nos hemos ido a 4000. Imagínense ustedes. Entonces, ahí radica la importancia del principio de Pascal y su aplicación en la industria, ¿no? Sistemas de freno, sistemas hidráulicos de dirección, sistemas hidráulicos en las maquinarias pesadas, retroexcavadoras, cavadoras, tractores, orugas y de todo tipo, agrícolas. O sea, fue realmente un aporte gigantesco a lo que es la industria, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros hacemos un diseñito para que aplicando una fuerza de 40 kilos generemos al otro lado del sistema generemos un empuje de 4000 y 4000 por cada lado, 4000 a la derecha, 4000 a la izquierda. Entonces generan ahí 8000 kilos de fuerza para que esa llanta se detenga, ¿ya? Y si aún así, según su diseño y su cálculo, no es suficiente, le ponemos otro de estos cilindros aquí abajo con el mismo fluido y lo conectamos con un bypass y generamos otros 8000 abajo. Entonces 8000, 4000 a cada lado. 8000 arriba, 8000 abajo. Y eso es en cada llanta. Si el vehículo tiene 4 llantas y hacemos el mismo sistema en las 4 llantas, entonces hagan sus cálculos. Generan un incremento bastante importante en lo que es la multiplicación de la fuerza aplicando el principio de Pascal. ¿Ok? Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Cualquier situación, cualquier comentario, lo pueden hacer al canal y ahí se les puede responder cualquier duda. Muchas gracias por su atención. Tengan un buen día. Hasta luego.